Imagina que estás en medio de un océano ardiente. Pero no es agua. Son olas infinitas de arena donde la temperatura del aire a la sombra alcanza los 45 grados. El problema es que aquí no hay sombra. La arena bajo tus pies está calentada a 80 grados, y cada hora tu cuerpo pierde 1 litro de valiosa humedad, acercando un desenlace fatal. Primero se seca la garganta, luego la sangre se espesa, y la mente comienza a jugar malas pasadas. Piensas que no hay salvación, porque alrededor solo hay un vacío seco y sin vida. Pero aquí está la paradoja que rompe la mente. Justo ahora, mientras sufres de sed, bajo tus pies puede haber un gigantesco depósito de agua dulce y pura. En las entrañas del Sáhara, bajo millones de toneladas de arena, se esconden reservas suficientes para abastecer a la mitad de Europa. La única pregunta es, ¿cómo saber exactamente dónde cavar? Imagínate que caminas por una meseta rocosa. El silencio resuena en tus oídos. Y de repente notas una abeja común zumbando. Para muchos es solo un insecto, pero para un beduino es un mapa. Recuerda la regla. Las abejas son un navegador hacia la humedad. Nunca vuelan más allá de unos pocos kilómetros de la colmena y no pueden existir sin beber agua diariamente. Si ves un enjambre o una abeja volando con determinación, significa que la fuente de vida está en un radio de 3 a 5 kilómetros. Lo principal es seguir la dirección de su vuelo. Pero aquí hay una trampa. No todos los insectos son tus amigos. Necesitas aves granívoras, palomas, perdices, gorriones. Su dieta es seca, por lo que es vital que beban cada día, generalmente al amanecer o al atardecer. Si ves una bandada de aves pequeñas volando bajo y rápido, se dirigen a un abrevadero. Si vuelan despacio y saltan de arbusto en arbusto, ya han bebido. Ahora vamos a derribar un mito popular del cine. Todos han oído la frase, sigue al camello, te llevará al agua. Suena lógico, pero en realidad es más complicado. El camello es una máquina de supervivencia única. Puede pasar 2 semanas sin beber. Un camello salvaje puede simplemente estar parado masticando una espina mientras tú pierdes tus últimas fuerzas. Solo puedes confiar en él en un caso. Si el animal no ha bebido por mucho tiempo y de repente empieza a olfatear el aire ávidamente, inflando las fosas nasales y acelerando el paso. El indicador más fiable, que no huye ni vuela, son las plantas. Pero ten cuidado. El desierto está lleno de traidores listos para engañar al viajero inexperto con un falso verdor. Existen plantas efímeras. Brotan con vida después de una lluvia rara, pero sus raíces son cortas y solo absorben la humedad temporal de la superficie, que se evapora rápidamente. Cavar debajo de ellas es inútil. Necesitas freatófitas, plantas bomba. Sus raíces se adentran 20, a veces 50 metros, atravesando la roca. Un ejemplo claro es la palmera datilera. No es casualidad que digan, la palma sostiene la cabeza en el fuego y las raíces en el agua. Un árbol solitario en medio de las arenas es un faro. Pero la biología es solo el primer nivel. ¿Qué hacer si no hay ni moscas, ni palmas, ni aves alrededor? Entonces entran en juego la física y el conocimiento del relieve. Si el horizonte está vacío, mira hacia tus pies. El agua siempre obedece la gravedad. Incluso los lugares más secos a veces llueve, dejando rastros ocultos de su presencia que hay que saber leer. Imagina que ves un cauce seco de un río, que los árabes llaman wadi. La lógica sugiere cavar en el centro, en el lugar más profundo, pero ese es un error fatal de principiante. En el centro solo encontrarás piedras secas y desperdiciarás el resto de tu energía. El secreto es que el flujo de agua durante la crecida se comporta como un coche de carreras. En una pista sinuosa, el agua derrapa en las curvas. El flujo golpea con gran fuerza el lado exterior de la curva del cauce, erosionando el suelo y creando profundas cavidades subterráneas. Cuando el flujo disminuye, esos hoyos se llenan de arena y grava. La capa de arena actúa como una tapa densa, protegiendo la valiosa humedad de los rayos ardientes del sol durante muchos meses. Estamos acostumbrados a que los líquidos se mezclen, pero en la arena compacta todo es diferente. El agua dulce de lluvia es más ligera que la salada, por lo que no se hunde, sino que se coloca en la parte superior en una capa delgada. Esto significa que se puede cavar un hoyo a solo 1 metro de la rompiente salada y obtener agua potable. Lo principal es cavar con mucho cuidado y poco profundo. Si te entusiasmas y cavas demasiado profundo, romperás esta frágil capa lente. El agua salada fluirá hacia arriba, arruinando la fuente. Esta es la delgada línea entre el rescate y la decepción.
El conocimiento del relieve salvaba a los solitarios, pero para la supervivencia de las civilizaciones eso no era suficiente. Los antiguos fueron más allá, decidiendo no buscar la misericordia de la naturaleza, sino cambiar las reglas del juego. Si miras las zonas desérticas de Irán o Afganistán desde un avión, puedes ver extrañas líneas rectas de miles de agujeros, como si un gigante hubiera pasado por la tierra con una máquina de coser. Esos misteriosos agujeros visibles desde la superficie son pozos de ventilación. A través de ellos entraba aire para que los trabajadores no se asfixiaran, y por ello se sacaba el suelo excavado hacia arriba. La profesión de constructor de canats se consideraba una de las más peligrosas. Las personas a menudo morían bajo derrumbes, literalmente intercambiando sus vidas por el acceso al agua para las futuras generaciones. El resultado de su trabajo es impresionante. Algunos sistemas han funcionado correctamente durante 2 milenios. Sin electricidad ni bombas, el agua limpia y fresca fluye bajo la protección de la tierra solo gracias a la gravedad. Sin embargo, hoy hemos perdido esa sabiduría. Las potentes bombas modernas extraen el agua verticalmente de manera bárbara, agotando los acuíferos más rápido de lo que se recargan naturalmente con las lluvias. Pero, ¿y si les digo que esto es solo la punta del iceberg? Bajo los mayores desiertos del mundo no hay arroyos, sino océanos enteros, invisibles al ojo humano. El ejemplo más destacado es el acuífero Nubio, un gigantesco depósito subterráneo que se extiende bajo los territorios de Egipto, Libia, Sudán y Chad, a una gran profundidad. Contiene alrededor de 150.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Para entender la escala, es equivalente a acumular el caudal del Nilo durante 500 años. Libia, cuyo territorio está casi completamente cubierto de arena, se atrevió a abrir esta lata de conserva, iniciando el proyecto de irrigación más ambicioso en la historia de la humanidad. El proyecto se llamó el Gran Río Artificial. A través del desierto inhóspito se instalaron enormes tuberías de 4 metros de diámetro, por las que podría pasar libremente un camión. Estas arterias extraen humedad desde una profundidad de 800 metros, llevándola a las ciudades costeras. Los círculos verdes de los campos visibles en mapas satelitales existen solo gracias a ella. Sin embargo, aquí se esconde un peligro serio. El agua fósil es un recurso no renovable, como el petróleo. Consumimos reservas que se acumularon durante millones de años y que no podrán ser repuestas. Hoy en día, los geólogos ya no caminan con varas. En órbita operan satélites que miden los más mínimos cambios en la gravedad de la Tierra, ya que las acumulaciones de agua tienen una masa significativa. Si la gravedad en un punto determinado del desierto es un poco más fuerte, significa que hay un reservorio oculto en el subsuelo. Así los científicos observan cómo se agotan las reservas en Oriente Medio y California. En tierra se utiliza la prospección eléctrica. Se envía corriente a la arena. La roca seca actúa como aislante, mientras que la húmeda conduce bien la electricidad, creando un mapa tridimensional preciso del subsuelo. Pero bajemos de la órbita a la Tierra. Los satélites son maravillosos, pero no te ayudarán si te quedas solo en medio de las dunas como una cantimplora vacía. En este momento entran en juego los mitos populares que el cine nos ha inculcado. Seguir estos consejos puede ser un error fatal y costarte la vida. El primer y más peligroso mito. Si tienes sed, corta un cactus. Nos muestran héroes que calman fácilmente la sed con la pulpa de la planta. Pero la realidad es cruel y prosaica. El jugo de la mayoría de los cactus no es agua, sino un cóctel químico de ácidos agresivos y alcaloides, diseñados para proteger la planta de ser comida por animales. En lugar de salvarte, sufrirás una grave quemadura química en las mucosas, vómitos y malestar estomacal. Esto conducirá a una pérdida aún más rápida de líquidos y a un estado crítico. Solo existen un par de especies de cactus seguras, pero distinguirlas sin educación botánica es imposible. Por eso recuerda la regla de hierro. Nunca toques plantas si no estás 100% seguro. El segundo mito, no menos popular en los programas extremos. Beber tu propia orina. Necesitarás cavar un hoyo en la arena. Es mejor hacerlo a la sombra de un arbusto o en una depresión donde el suelo haya conservado algo de humedad en las capas profundas. Coloca en el fondo del hoyo cualquier tipo de verdor. Hojas arrancadas, ramas de arbustos o incluso pedazos de ese mismo cactus venenoso. Solo se evaporará agua pura de ellos. En el centro del hoyo, justo en el fondo, coloca un recipiente vacío, una taza, una botella cortada o un cazo. Este será el receptor de tu preciado destilado.
Cubre el hoyo con un trozo de polietileno. Puede ser una bolsa, un impermeable cortado o una lámina. Los bordes deben ser cubiertos con arena para crear un espacio hermético. El toque final. Coloca una pequeña piedra en el centro de la lámina, justo encima de tu taza. La lámina se hundirá formando un cono dirigido hacia el recipiente. El sol comenzará a calentar el aire dentro de esta trampa. La humedad de las plantas y el suelo empezará a evaporarse, pero la lámina evitará que el vapor escape a la atmósfera. El vapor se condensará en el interior de la lámina en forma de gotas. Bajo la acción de la gravedad, las gotas rodarán hacia el centro, hacia la piedra, y caerán directamente en la taza. Este proceso es lento. En todo un día de luz recogerás 200 o 300 mililitros. Pero es agua absolutamente pura, destilada, capaz de sostener tus fuerzas por otro día. Otro regalo de la naturaleza es la diferencia de temperatura. Por la noche en el desierto hace mucho frío y las piedras se enfrían más rápido que el aire, lo que provoca la formación de rocío en la mañana. Los antiguos beduinos colocaban por la noche haces de lana seca o tela. Por la mañana los exprimían. Si tienes un coche, al amanecer lame la carrocería. Estará mojada. Hay otra forma de obtener humedad sin cavar la tierra. Si tienes una bolsa de polietileno, encuentra una rama viva de un arbusto o árbol, incluso si parece seca. Ata firmemente la bolsa alrededor de la rama con hojas sin cortarla. Las plantas respiran, liberando humedad, y en pocas horas la bolsa se llenará de condensación, como si el árbol compartiera contigo. Esta es agua filtrada por la propia naturaleza. Sobrevivir en las arenas no es una carrera de héroes, sino un trabajo metódico que requiere paciencia de hierro y la completa ausencia de pánico. Hemos recorrido un largo camino. Desde observar una abeja solitaria volando a casa hasta usar radares espaciales capaces de mirar a través de kilómetros de arena y piedra ardientes. Ahora sabes que el vacío alrededor es una ilusión. El desierto es un organismo vivo complejo que constantemente nos habla, pero en su propio idioma silencioso de señales. Envía señales con la hoja verde de una acacia, la curva de un cauce seco, una grieta oscura y fresca en la roca o el extraño comportamiento de las aves al atardecer, indicando el camino seguro hacia la salvación. La observación, la habilidad para ver lo no evidente y la capacidad de buscar recursos donde otros solo ven vacío son habilidades necesarias para cada ganador en la vida moderna. En la realidad, como en el desierto, lo más importante a menudo está oculto justo bajo nuestros pies. Solo hay que dejar de mirar al horizonte esperando un milagro y empezar a actuar aquí y ahora. El agua fósil nos recuerda la responsabilidad. Usamos los recursos del planeta como una tarjeta de crédito, olvidando que algún día esta cuenta tendrá que ser pagada por nuestros hijos y nietos. Si este relato te hizo ver de otra manera un vaso común de agua que tienes delante, entonces no hemos perdido el tiempo juntos explorando los secretos de lo invisible. En el próximo video iremos al otro polo de la supervivencia extrema. Aprenderemos cómo las personas mantienen el calor y la cordura donde el metal se deshace por el frío extremo. Se tratará de la Antártida y temperaturas por debajo de los 80 grados. Suscríbete para no perderte este thriller helado y descubrir los límites de las capacidades humanas en el permafrost eterno. No olvides compartir este video con quienes aman los enigmas de la naturaleza. Cuida el agua, valora cada sorbo y mantente curioso sobre el mundo que te rodea.